Bienvenidas y bienvenidos. De nuevo estamos en el programa En Disputa de Escuela Política para un nuevo proyecto. Venimos de un 4 de febrero, donde muchos y muchas voces críticas habíamos cuestionado el proceso electoral con bastante anticipación, considerando todas las aberraciones que el régimen venía mostrando al respecto. Sin embargo, podemos decir que nuestras expectativas, que ya eran muy negativas con relación al evento electoral, quedaron cortas ya cuando llegó el 4 de febrero y se ejecutó el evento. Lo que vimos a nivel nacional fue una serie de abusos, ¿verdad?, de los cuerpos de la Policía Nacional Civil, del Ejército, de el personal de Nuevas Ideas que estaba en todo el aparato electoral, incluso un rol débil, de ahí muy pegado a los intereses gubernamentales del Tribunal Supremo Electoral. Creemos que estas elecciones en particular, después de ese 4 de febrero, no pueden calificarse más que fraudulentas. Y podríamos hacer una aseveración: mucho más fraudulentas que las que conocimos a lo largo de las dictaduras militares. ¿Por qué? Porque las dictaduras militares, por un periodo largo, les fue suficiente la coerción para mantener, digamos, su electorado en condiciones óptimas de ganar. Pero a partir de los años 60, cuando aparecen los primeros partidos reales de oposición, diferentes a los de derecha, comienza a darse una situación nueva. En la población salvadoreña poco a poco fue cambiando a un pensamiento de oposición. Y eso se cristalizó, se coronó en una fuerza electoral con proyectos de reformas, ¿ya?, pero con un caudal social muy amplio, que de manera anticipada les hacía ver a las dictaduras que estaban derrotadas el día de las urnas. Entonces las dictaduras arrebataban el triunfo electoral de la oposición. Hoy no, hoy tenemos una situación totalmente contraria. Hay una derecha en el poder con un fuerte arrastre popular, pero no le es suficiente, y por encima del arrastre popular monta toda una estructura de fraude. Y digo toda una estructura de fraude porque no es un fraude simplemente de lo ilegal. Es un fraude que se ha venido fraguando con leyes, se ha venido fraguando con medidas en concreto. Nomás para hablar de un par de manera específica, solo veamos cómo se reestructuró el voto en el exterior. Un voto que está diseñado para ampliar o garantizar el éxito de la correlación de fuerza del actual régimen, especialmente a nivel presidencial y a nivel de asamblea legislativa. Hubo una modificación en la manera de asignar los escaños. Se eliminaron los residuos que favorecían a los partidos pequeños y se amplió el espacio para los partidos mayoritarios. Y en un momento donde es obvio, después de las elecciones del 2018, del 2019 y las del 2021, estamos ante un país donde hay prácticamente casi un partido único. El resto representa una oposición extremadamente débil. No obstante, estos acontecimientos del 4 de febrero, el resultado electoral
era lo previsible, era lo que ya estimábamos, y yo creo que se decantó también lo que ya habíamos anunciado. La oposición entera, de la índole que fuera, ha entrado a una etapa muy fuerte de debilitamiento. Eso era manifiesto desde el principio. Incluso nosotros decíamos, vamos a una contienda electoral donde el oficialismo prácticamente no tiene oposición. Sin embargo, todas esas condiciones no fueron consideradas, ¿verdad? Y el fraude se ejecutó a la vista de todos. Querían garantizar el triunfo, pero sobre todo quizás un poder abrumador. Y ya lo tienen a partir de la presidencia de la República y a partir de la Asamblea Legislativa, donde a ciencia cierta podrán quedar 3 diputados de oposición. La oposición de izquierda, digamos que se vio anulada, y las otras oposiciones que lograron escaño en su mayoría son de derecha y son aliados de Bukele. Es decir, que complementan prácticamente la correlación de fuerzas que le da todas las mayorías en la Asamblea Legislativa. De aquí para allá es fácil presuponer que las elecciones secundarias, especialmente las referidas al Poder Judicial, Tribunal Supremo Electoral, la Procuraduría General de los Derechos Humanos y otras, Corte de Cuentas, Fiscalía General de la República, van a ser prácticamente definidas por esa correlación de fuerzas. Y hoy todo el aparataje que había sido coaptado de manera inapropiada, hoy será, digamos, coaptado, pero de manera legalizada, ¿sí? A partir de esa Asamblea Legislativa. Digamos que el 4 de febrero, de alguna manera, ha puesto en una situación ventajosa las elecciones para direcciones municipales y para el Parlamento Centroamericano. Es por demás, están devaluadas a nivel nacional y a nivel internacional, y yo creo que el ausentismo que le amargó a Bukele la fiesta del 4, ese ausentismo se garantiza que lo va a tener. No obstante, llama la atención que la oposición, después de todo el fraude, después de haber demostrado sus limitaciones y la imposibilidad que tiene, juntos los votos de todos ellos son más o menos como el 10% de la totalidad de votos que a nivel presidencial sacó Bukele. Ese estado de debilidad, las condiciones fraudulentas en las que está estructurado el sistema electoral, no le hacen pensar a la oposición que es necesario retirarse. No, se ha mantenido y sabemos que el 3 de marzo acudirá a las elecciones. Nos llama la atención, ¿verdad?, sobremanera, la forma en la que estamos cayendo en términos de la construcción de política en nuestro país. No nos sorprende que el régimen tenga una construcción antipolítica, pero sí nos llama la atención que la oposición no se sale de ese esquema y en la práctica reproduce esquemas populistas de manera minimalista. Es obvio que los partidos de oposición más fuertes no alcanzan a presentar candidatos en todas las alcaldías. Hay partidos de oposición que a lo sumo lleva 7 o 5 candidaturas a alcalde. Sin embargo, están empeñados en mantenerse dentro de ese esquema. Creemos nosotros que es el momento de reflexionar a fondo el papel que tienen en este momento histórico las elecciones en nuestro país. De por sí,
Nosotros hemos cuestionado la democracia liberal, a sabiendas que ni esa democracia limitada en nuestro país históricamente ha sido realidad. De la democracia liberal básicamente conocemos los procesos electorales amañados casi desde que se fundó la República en nuestro país. Hoy, después de esta etapa fraudulenta que borró los rasgos que le dejó el acuerdo de paz de 1992 al sufragio universal, prácticamente hemos vuelto a un estado electoral peor que el que teníamos en el periodo de la dictadura. Desde esas consideraciones, nosotros creemos que para el pueblo las elecciones no son el camino de su lucha. Y desde ahí nos interesa, digamos, no solo hacer que el pueblo reflexione, que los sectores populares reflexionen, sino también que los sectores de oposición y los sectores de izquierda, que por hoy nos vemos bastante dispersos, reflexionemos a profundidad. Estamos prácticamente a 2 días del 3 de marzo, del próximo domingo 3 de marzo, en el que se ejecutarán las elecciones para municipalidades y las del Parlace. Y yo creo que se vuelve urgente que toda la oposición, ya sea la oposición sistémica y la oposición antisistémica, reflexionemos y profundicemos nuestro pensamiento. De seguir de esta manera, prácticamente no estamos reivindicando los intereses populares. A Bukele le conviene hacer llamados al voto masivo. Y la oposición en estado de debilidad repite la misma consigna del régimen. Están haciendo llamados vehementes al voto masivo. Decir que no hay una diferenciación clara de la política que ejecuta esta derecha recalcitrante con buena parte de la política que los sectores de oposición en su debilidad están ejecutando. Desde ahí, Escuela Política hace un llamado. En primer lugar, hemos estado insistiendo en este periodo que toda la oposición, nos referimos a la oposición real, a la oposición democrática, a la oposición socialdemócrata, a otras corrientes de pensamiento de oposición y a la oposición de izquierda, a que nos identifiquemos tal cual somos. Somos un pequeño resto disperso, con muy poca capacidad organizativa, y hemos perdido la incidencia popular que en otro periodo fue nuestro gran caudal político. Y el llamado incluye a que nos configuremos de nuevo. La oposición sistémica tiene que hacer sus partidos, tiene que hacer sus propios movimientos sociales. La izquierda está llamada a repensar su proyecto, los proyectos de izquierda. No creemos que se trate de un único proyecto, pero es necesario hacer una refundación de los instrumentos de lucha de los sectores populares. Es necesario refundar la organización popular. Es necesario que la oposición se piense y también reestructure sus instrumentos de lucha. Por supuesto, eso incluye los partidos políticos. Hay que sacar a los partidos políticos, sobre todo a los de oposición, de la crisis social en la que se encuentran. Y si de veras le van a apostar a los procesos electorales, necesitamos luchar por quitarle al actual sistema electoral las características fraudulentas que el nuevo régimen le ha dado y ha legalizado. A la izquierda en particular, sí, le hacemos un llamado a que reflexionemos y nos repensemos.
No podemos seguir en ese estado de debilidad y sin garantía de que ese debilitamiento ya no se siga profundizando. Se habla mucho de resistencia, pero pareciera que la palabra resistencia esconde un poco de claudicación, porque estamos en un momento donde no fue posible ni siquiera defender lo conquistado. A simple vista, donde quedan, por ejemplo, las 8 horas de la jornada laboral, donde queda el sistema de pensiones, donde queda el sistema hospitalario. ¿Cuántas instituciones que regulaban ciertos beneficios y prestaciones de tipo social, el nuevo régimen las hizo a un lado, las hizo desaparecer? Solo un caso emblemático, por ejemplo, el de Ciudad Mujer. Es decir, que pensemos la resistencia que necesitamos hacer. No puede ser una resistencia que conlleve cierta conducta claudicante y cierto derrotismo en el que se considera que solo es posible hacer lo permitido por el sistema. No, tenemos que pensarnos de una manera más allá. Y yo creo que ese es el rol principal de las izquierdas. Las izquierdas estamos llamadas a rehacer los actores políticos que contribuyan a los sectores populares a que recuperen su condición de sujeto histórico, es decir, a que recuperemos la categoría política de pueblo que en este momento prácticamente está desaparecida. No importa la opción que tengamos, la lucha reivindicativa es un buen camino, pero hay que pensarla en términos políticos. Ya dijimos, los partidos de oposición tienen que rehacer su estructura orgánica y su ideario de oposición. La izquierda, con mayor razón, tiene que construir sus aparatos de lucha, que comienzan también por su estructuración partidaria. Creemos que categóricamente hay que decir que en este momento la lucha del pueblo salvadoreño, si la vamos a reiniciar, bajo estas condiciones, tendrá que ser extraparlamentaria, extraelectoral. Algunos creen que eso no es posible, pero ya solo la lucha reivindicativa nos abre amplios caminos. Y consideramos que en las condiciones materiales apremiantes en las que vive actualmente la población salvadoreña, abren un espacio enorme como para que proyectos nuevos entremos a procesos de resubjetivización de la población salvadoreña. Precisamente por eso el esfuerzo de nosotros de lanzarnos desde la perspectiva de un sistema de escuelas políticas. Creemos que es crucial la formación de un nuevo pensamiento de izquierda. Y eso implica hacer esfuerzos claros por crear un proceso contracultural y contrahegemónico que poco a poco progrese y desbarate la hegemonía casi total que en este momento tiene el neoliberalismo a partir del nuevo régimen. Podríamos ampliar nuestro llamado, pero a 2 días del cierre del proceso electoral de este momento, el 3 de marzo, creo que debe de quedarnos claro. Debe de servirnos la fecha más para reflexionar que para irnos a desgastar. No podemos, los sectores populares no pueden seguir comprando su desgracia económica, su falta de futuro, las condiciones represivas en las que estamos viviendo, la violación extrema a los derechos humanos simplemente por el supuesto éxito del plan de seguridad del régimen. Estamos vendiendo muy barata nuestra libertad. La gente aplaude el éxito del plan de seguridad
cuando no hay garantías absolutas de que ese éxito sea real, ¿sí? Y sacrificamos el resto de nuestra vida. Yo creo que es el momento de la reflexión y nos corresponde a la oposición de cualquier índole reiniciar la construcción de la política real de los sectores populares.